Bueno, estamos recibiendo acá, como siempre, con mucho gusto, a Luis Córdoba, un compañero que la audiencia identifica con la miel, directamente con la miel y todos los subproductos y las abejas, pero que también identifica con el tema de la tierra. Y hay una fecha que se cumplió recientemente, hace muy pocos días, que es la fundación del Instituto de Colonización, y ha sido una línea de trabajo permanente de Córdoba, y por eso está acá con nosotros hoy. ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, para mí una alegría enorme estar en esta casa que conozco desde hace 48 años. Nada más. Nada más ni 48 nada menos. Del siglo pasado. Seguro, exactamente. Sí, estaba hablando acá con los compañeros, con José Luis, con Héctor Vicente, que seguimos recordando estas fechas y toda una militancia de muchísimos años. Héctor Vicente me hablaba de su adolescencia. Se fue lejos. Contigo. Se fue lejos en la historia. Y compañeros que no están, recordamos también, y seguimos siempre en esa misma línea histórica, con esas viejas banderas, y las cosas avanzan y cada vez es más difícil, pero confiamos en que se puede. Sí. En que se puede. Tienen que estar las condiciones objetivas. Yo con la radio tengo una diferencia ideológica, pero no de práctica. Yo me defino socialista libertario, autogestionario, anarquista, muy influenciado por... No libertario, porque esto ahora hay que aclararlo. Libertario no de los de Milei, porque ahora Milei aparece como... se presenta como libertario. Son anarquistas, anarcocapitalistas. Son usurpadores, son unos sinvergüenzas. O sea, no tienen nada. Si revivieran los viejos anarquistas como Proudhon, Bakunin, Malatesta, sí. Pero por favor, ¿no? Sí. Luigi Fabri, que tuvo una escuela acá, la hija, ¿Cómo no? Profesora de literatura, bueno, en fin, todo la composición del movimiento obrero, la creación de la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, la Federación Obrera Regional Uruguaya, los comuneros de la época de la Comuna de París que vinieron acá al Río de la Plata, a Buenos Aires y Montevideo, claro. Forjadores de las asociaciones sindicales, de fraternidad, en fin, son usurpadores. Ahora es cierto que existe un movimiento anarcocapitalista de 1970, ¿no? Pero son muy poquitos. Sí. Usurpadores es un término que no tiene nada que ver con el anarquismo inspirado en el anarcosindicalismo, en el anarquismo individualista, como era el padre de Jorge Luis Borges y el propio Borges se definía anarquista. Pero bueno, vayamos al tema que nos convoca, que es el tema de la tierra. Sí, además en esto que vos decís que siguen pensando que se puede, ¿no? Lo que no se puede es seguir como estamos ahora, eso no se puede. Eso no se puede y la radio juega un papel fundamental. Hoy está el tema de que las redes tienen peso, claro que tienen peso, pero tienen peso con muchas noticias falsas. Yo me niego a decir fake news, son noticias falsas. Sí. Generan opinión pública y deformación de la opinión pública. Pero de todas formas es una herramienta que la tenemos que utilizar. Claro. Utilizar desde la óptica, desde la construcción, la solidaridad, la comunicación. Ayer te escuchaba la entrevista a Garibaldi Lena, compañero de estudio del liceo, de la misma generación. Y digo, qué hermoso recordar todo eso que se vivió y que queda la semilla ahí y que es parte de la esperanza también, ¿no? Exactamente. Bueno, la tierra. Todo me lleva a todo, porque vos decís lo de la esperanza. Ayer el lema de Orsi fue un país con esperanza, creo, ¿no? En el Enjoy. Andaba en eso. Enjoy, la cena de la mesa de $10.000 con Carlos Páez haciendo la charla motivadora. Y es duro, sí, es duro. Cómo hay que estar permanentemente poniéndole el contenido real a las palabras y a las expresiones. Cómo hay que tener historia y memoria. Sí. Objetiva, ¿no? Yo hablaba con los compañeros, con José Luis, con Héctor Vicente, inicios de 1960, el MLN expropiaba camiones de Manzanares para llevar al Cantegril, sí. Para generar conciencia y distribución en una Navidad, por ejemplo. Un camión lleno de producto de almacén. En varias oportunidades. Exacto, llevarlo al Cantegril y repartir. Y hacer propaganda, ¿no? Eso es un hecho objetivo. Sí. Y fíjate vos, aquellos
originario de ese movimiento, que hoy el propio Orsi fue integrante de la juventud del MLN, hoy candidato a intendente con una... Candidato a presidente. Intendente actual, pero candidato a presidente, que hace 1 año y medio, 2 años venimos diciendo que va a ser el próximo presidente desde Tierra Libre los domingos. Sin encuestas, por intuición, por olfato, ya se ve, lo dijimos cuando fue a Israel, fue el santo y seña, fue a buscar la aceptación del movimiento sionista, que es muy poderoso. Y bueno, ahí estamos. Pero ahí vamos a ir al tema, pero para no cortar, hacemos la pausa primero ahí nos vamos al tema de la tierra y de colonización. Bueno, ahora sí, venimos al tema de hoy, que era la fundación de colonización. Un nuevo aniversario, 76 años. Mira, vamos a recordar al maestro Miguel Soler, que fue gran amigo de Julio Castro y de mi abuelo. Mi abuelo paterno era Alberto Fernández. Yo soy Luis Córdoba, mi padre era Luis Córdoba, pero mi abuelo paterno, Alberto Fernández, una autoridad en la educación pública, se inició y egresó con Julio Castro. Bueno, vamos a... Y era muy amigo de Miguel Soler. Bueno, vamos a escucharlo. Adelante. Pero en el año 45 hubo en Paysandú el Congreso Nacional de Colonización, y allí estaban los maestros, y el informe de ese Congreso Nacional de Colonización pedía la creación de un ente que se ocupara de colonizar el suelo uruguayo. En 1945 se fundó la FUM, la Federación Uruguaya del Magisterio, y el primer congreso que hizo la FUM en 1946 tuvo por tema la escuela rural y la reforma agraria. En 1945 se iniciaron en Uruguay las misiones sociopedagógicas, que son parte de la denominación de esta nueva colonia. Las misiones sociopedagógicas comenzaron en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, y el maestro acompañante, el maestro guía que acompañaba a los estudiantes de magisterio y de medicina que fueron a esa misión, se llamaba Julio Castro. Todos preguntamos, ¿y dónde está Julio Castro, el primer misionero? De manera que rindo homenaje a las misiones que en algún momento yo integré en la persona de este pionero del movimiento misionero. Qué impresionante este audio, Miguel Soler, de la época en que los maestros hablaban de reforma agraria. Sí, voy a hacer una aclaración. Mi abuelo, me confundí, Alberto González Fernández, muy amigo de Julio Castro, egresaron juntos y muy amigo de Mariano Soler también. Bueno, hecha esa aclaración, como tú decís, muy importante el papel que tuvo el magisterio en la creación de colonización. En aquel momento, en 1945, cuando se crea la Federación Uruguaya del Magisterio, era un gremio que fue promotor antes de la ley de colonización. Planteó en Paysandú a nivel nacional que era necesario un ente que trabajara la tierra. Y en 1953, 5 años después, hubo otro congreso muy interesante, muy importante a nivel nacional, que se planteó la educación en la escuela rural y la reforma agraria. Y en ese congreso estuvo un jovencito llamado Raúl Sendic Antonaccio. Claro. Hoy, con todo el respeto que merece la militancia de los maestros, este tema no está en la agenda y no se conoce una participación del magisterio reivindicando la tierra, cuando es un tema fundamental. No solo de los maestros rurales. Claro. ¿No? Maestros. Hay experiencias, hay escuelas granjas, pero tiene que tener mucho mayor énfasis.
Bueno, creí que valía la pena muchísimo esta recordación. Muchísimo. Y ahora vamos a escuchar lo que decía el presidente de Colonización el día del aniversario 76. Ahora. Este próximo 12 de enero del año 2024 se conmemoran los 76 años de la creación de la Ley 11.029, donde se da inicio al Instituto Nacional de Colonización. Vaya nuestro saludo principalmente a los colonos y sus familias, a los colaboradores que tenemos en el Instituto Nacional de Colonización, a los funcionarios en las regionales del interior y a aquellos que colaboran directamente con nosotros y a nosotros integrantes del directorio del Instituto y los demás integrantes. La historia evidentemente hoy nos da de los compromisos que tenemos que asumir para este año 2024, pero es bueno saber que la base del trabajo que se ha hecho en los 75 años del año pasado, en donde se conmemoraron en forma importante en todas partes del Uruguay y en diferentes regionales los 75 años de creación del Instituto, podemos decir que hemos cumplido con las metas que nos habíamos preestablecido en años de dificultad. Pasamos un año en donde la sequía que golpeaba, como ya de más de 2 años, afectaba directamente, por supuesto, a los colonos. Veníamos con una responsabilidad muy grande desde que iniciamos esta administración de entregar más de 40.000 hectáreas que estaban para que se entregaran a los colonos. Cumplimos con ese objetivo. También cumplimos con el objetivo de adquirir tierras, fundamentalmente a colonos propietarios que ya han cumplido su ciclo de instituto y que han decidido vender sus tierras y que el instituto ha decidido comprarlas. Hoy por hoy podemos decir que hemos superado las 5.000 hectáreas con una inversión de más de 15 millones de dólares. Y eso es otro gran desafío que tenemos para este año, entregar esas fracciones en tiempo y forma, en forma equitativa, en forma justa, en forma transparente y cumplir con aquellos objetivos que nos marca la ley. Evidentemente ha sido un periodo de muchos esfuerzos, de convenios con instituciones públicas. Nosotros no concebimos a una organización pública si no está directamente relacionada con otras organizaciones, Ministerio de Ganadería, Banco República, MEVIR, UTE, todo aquello que lleve a la calidad de vida del productor agropecuario, en este caso de los colonos específicamente, nos obligan a hacer evidentemente con estos organismos los convenios correspondientes para que el gasto sea equitativo, para que los resultados sean los mejores y para que en definitiva la productividad, que es a lo que a fin que tenemos con los colonos, sea la mejor para el país y para su familia. De manera tal que el esfuerzo que hoy hemos hecho, prácticamente hemos entregado en este año cada 3 días una fracción, y eso es muy importante, más de 95 familias han sido beneficiadas, comparado incluso con los grupos que también hemos conformado para que tengan de esa manera más facilidad para acceder a la tierra a aquellos aspirantes a colonos. Y no olvidar también de que importantes sectores de la productividad, como es la lechería, hoy dispone a través del Instituto de Colonización de casi 18.000 hectáreas en campos de recría y que muchas veces no valoramos ese esfuerzo que hace el Instituto en el sentido de que más de cientos y cientos de pequeños productores tienen la posibilidad de llevar sus animales a los campos de recría y a los 2 años tener en las puertas del tambo una vaca próxima a parir, con los gastos evidentemente reducidos que eso significa. De manera tal que, sin hablar de otras actividades del Instituto, nosotros en este resumen que hacemos para el año 2024 queremos expresar nuestro compromiso, el directorio, los funcionarios y por supuesto a la familia de colonos, de seguir dando la responsabilidad que se merece la Ley 11.029, de manera tal que todas aquellas familias aspirantes tengan la seguridad de que de una forma u otra vamos a tratar de cumplir con ellos. Bueno, allí estaba el presidente. El actual presidente, Cardoso, médico veterinario Julio Cardoso, hablando. Pero yo quiero poner énfasis en algunas ausencias. Nosotros siempre recordamos la ley de colonización como un mojón, como un antecedente, el reglamento de tierras de José Artigas, sí. 10 de septiembre de 1815. Artigas y el artiguismo ausente en este discurso. Segunda ausencia, no menos importante,
la Comisión Nacional de Fomento Rural, que desde su creación en 1915 planteó permanentemente la existencia de un instituto de colonización y de la tierra. Es más, en las colonias del instituto siempre hay alguna sociedad de fomento rural que además está establecida en la ley 11.029, la articulación con la ley de colonización, el desarrollo y la promoción de las sociedades de fomento rural local dentro de la colonia. No me pareció algo menos importante. Y lo otro que quería mencionar es que desde la génesis de la ley de colonización hay un hecho bastante interesante, que es cuando el legislador Gallinal, el doctor Alejandro Gallinal, plantea, dice así: ¿cree, señor senador, le estaba hablando al senador Bigliola, dice, ¿cree, señor senador, que ya estamos en esto, que aunque no fueran más que 20 millones de pesos de aquella época, el instituto podría aplicarlos en un plazo breve, menor de 3 o 4 o 5 años? O sea, Gallinal sostenía que con 20 millones de pesos fuertes de aquella época era necesario para los años claro, de un futuro próximo. Y Bigliola le dice: estoy en completo desacuerdo, señor senador, le dice a el doctor Gallinal. Eso depende de la calidad de los hombres y de los instrumentos que se pongan en acción. Un edificio de 100 pisos puede hacerse en 100 años, si es un hombre solo el que lo va a hacer, pero puede hacerse en un día si son 100 hombres los que lo hacen. Es cuestión de tener la masa de maniobras, ponerse a trabajar en cada departamento, nombrar una comisión que dirija los trabajos, instalar las colonias, sacar la gente de los rancheríos y llevarlas a trabajar. Es una cosa que depende de la voluntad y la actividad de los hombres que toman las decisiones a su cargo. Entonces, este comentario previo a la creación de la ley por parte de don Gallinal, don Alejandro Gallinal, destacado representante de las clases poderosas de este país, terrateniente, ganadero. Gran propietario de tierras, ¿no? Y gran propietario. Era el símbolo de la propiedad Gallinal de la tierra. existe ahora. Exacto. Él vio los problemas sociales que había en el campo y fue el precursor del MEVIR, el movimiento de la erradicación de la vivienda insalubre rural. Bueno, y hay todo un contenido de clase en esa afirmación que hace Gallinal, en donde el senador Bigliola le contesta diciéndole no es así. Pero fíjense ustedes, pasan los años y un pariente de este senador que ocupó la presidencia de colonización dice lo siguiente: 1990, Horacio Terra Gallinal, ingeniero agrónomo, presidente de colonización, gobierno de Luis Alberto Lacalle, estaba toda la discusión sobre aquellas tierras incobrables que tenía el Banco Central. Entonces se le demandaba, tierras para que pasen a ser administradas por colonización, para que colonización funcione. Y el arquitecto Horacio Terra Gallinal, que yo tengo la firme convicción de que fue una buena persona, pero hay una idea de mentalidad, de cómo ver el desarrollo, ¿no? Sí. Él decía en aquel momento: si pasan las tierras de colonización del Banco Central, esas tierras incobrables, para que colonización las administre, no tenemos estructura para administrarlas. Sí. La respuesta que él daba. Exacto. Y otra persona con otro compromiso social y con otra visión política, que yo mismo hubiese contestado: no, ampliamos la gestión del instituto para que esas tierras incobrables que tiene el Banco Central, que no se supo nunca qué fue lo que pasó con esas tierras incobrables, ¿quién las tiene? Pasaron a ser patrimonio de colonización. Pero hay un contenido político, ideológico, de vivencia social, de cuál sería la transformación del país. Entonces, repito, tengo un muy buen concepto de Horacio Terra Gallinal, del ingeniero agrónomo, hermano de Juan Pablo Terra, que fue el fundador del Frente Amplio. Sí. Pero seguro, le faltaba esa visión política, ese compromiso ideológico
el compromiso ideológico de hacer una reforma agraria está en la izquierda, no en el centro ni en la derecha. Y menos en los terratenientes. Exactamente, ¿no? Luis, ¿y cuál es porque conviene decirlo para estas generaciones nuevas, para responder después de la pausa, ¿para qué se crea? ¿Cuál es el espíritu que en el Uruguay del 48 crea esta ley de colonización? Pero ahora después de la pausa. Sí, bárbaro. Seguimos en esta mañana conversando con Luis Córdoba. Tenemos 2 mensajes. Dice: buen día para todos, agradecida Luis Córdoba. Abrazo, Lidia Salomón. Gracias, Richard Lidia. También se comunica, dice: un saludo a Luis Córdoba, acá lo escuchamos los domingos, abrazos desde Tacuarembó, que no se olvide que el intendente Esquerra es colono, dice Richard en este mensaje. Mirá qué bien. Richard, no me olvido, incluso lo hemos hablado con los compañeros de La Candela. Muy interesante el aporte de Richard, porque gracias a un fallo judicial Esquerra pudo ser colono. Se pasó por arriba la jueza que estaba en esa actuación judicial, se pasó por arriba la ley 11.029, cosa que si hubiese hecho el curso de Derecho Agrario, Facultad de Derecho, esa jueza hubiese perdido el examen. Pero bueno, son cositas que están ahí anotadas y que en algún momento las podríamos desarrollar. Sí, el intendente de Tacuarembó es colono, el actual presidente de colonización es vecino de Tacuarembó, el intendente de Artigas es colono. Hay una cosa muy interesante que es que colonización le acaba de vender 25 hectáreas a la intendencia de Artigas. El colono Caram, el intendente, su intendencia le vende, compra a colonización 25 hectáreas. Se desafectó un predio para hacer el proyecto termal, Ágata Termal o Amatista Termal, una cosa así, hace unos pocos días. Entonces, una de las cosas que yo pregunté es: ¿no existe conflicto de intereses entre un colono que tiene una relación de dependencia con colonización y que a su vez es el intendente departamental en comprar esa fracción? Bueno, lo cierto es que él no firmó el documento, lo firma la escribana suplente, intendenta interina. Pero por otra cosa a mí me llama la atención, fíjense qué importante hubiese sido mantener esas 25 hectáreas colonización en propiedad, cedidas en comodato a la intendencia haciendo una obra social que es legítimo cumplir con la aspiración que tiene la gente de la ciudad de Tacuarembó y el departamento de tener termas a 25 kilómetros de la ciudad, pero también es legítimo mantener la propiedad del instituto y que los campos linderos se hagan chacras de producción para abastecer a el centro termal. Entonces se hubiese hecho, en mi opinión, se hubiese encontrado una solución salomónica donde colonización conserva la propiedad y promociona la obra colonizadora, y la intendencia da cumplimiento a una legítima aspiración de los residentes, de los pobladores de Artigas, de tener termas. No lo hicieron. Eso salió con 5 votos. Si el voto opositor de el ingeniero Berterreche hubiese dicho: no, esto no se hace de esa forma, era imposible venderle esas 25 hectáreas a la intendencia de Artigas. Curiosamente, preguntamos a 2 actores locales de Artigas que sabían, queríamos más información, y uno me dice: estoy de licencia, un edil del Partido Colorado, y el otro, un comunicador, un hombre de la prensa que tiene mucha información, también me dice: estoy de licencia. Bueno, capaz que después de la licencia los consulto. Pero esas son esas cosas que están en el interior profundo, a veces perdido, y la gente no sabe. Curiosamente, esa nota salió en un solo medio de prensa, salió en el Canal 4. En los demás medios de prensa, esa noticia... ¿Y por qué te parece? Bueno, es lo que me pregunto. Que alguien me lo conteste. Porque... Está bien. Bueno, pero me hiciste una pregunta muy interesante. Habíamos quedado... ¿Qué espíritu... ¿Qué llevó a que en el 48
se aprobara esto, saliera el Instituto Nacional de Colonización? ¿Y cuál es el espíritu? ¿Para qué se crea? Te digo por qué, porque ahora el presidente de Colonización habló, vos pasabas ahora una parte, y él habla de logros, y dice que se logró este año pasado entregar 40.000 hectáreas a los colonos, adquirir tierras a colonos propietarios, superando la adquisición de 5.000 hectáreas con una inversión de $15 millones. Para saber si eso es bueno o malo, tenés que saber, bueno, cuál es la función del instituto, para qué se creó, ¿no? Eso es bueno, son datos reales, objetivos, los reconocemos y decimos, está bien, pero no es suficiente. Colonización tendría que tener un papel protagónico. En lo que fue los 15 años de administración del Frente Amplio, lo único bueno que hizo Colonización fue comprar tierras. Y lo pudo hacer porque hubo una demanda histórica desde la izquierda de que tenía que comprar tierras para darle a la gente. Pero prácticamente eso hizo, no hizo nada más. Lo que dice el actual presidente de Colonización, repito, son datos objetivos de la realidad, está bien, pero no es suficiente. Se precisa otro instituto de colonización. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Y bueno, hay que diversificar la producción, hay que promover el turismo en zonas próximas a localidades que hacen turismo, que está establecido en la ley, en el artículo 16 de la ley 11.029. Habría que dar respuesta a muchas familias que están esperando en lista de espera para acceder a un pedazo de tierra, y de esa forma se hubiese detenido la extranjerización de la tierra que hubo en el país. Fíjense ustedes que cuando, increíblemente, en la dictadura cívico-militar, cuando se termina la dictadura el 1 de marzo del 85 y asume Sanguinetti, 8% de tierras estaban en manos de extranjeros. Cuando asume Tabaré Vázquez, en el 1 de marzo del 2005, había 15% de tierras en manos de extranjeros. Y cuando entrega el gobierno al frentista, a la coalición multicolor, el 1 de marzo del 2020, estaba más del 50% de las tierras en manos de extranjeros, con todo lo que implicó el tema de las pasteras, Montes del Plata, UPM 2, toda esa entrega a capitales extranjeros. Entonces, por eso digo, no es suficiente, porque el crecimiento que tuvo la extranjerización desde el año 2005 a la fecha, estamos hablando en 18 años, fue geométrico. Y el crecimiento que tuvo colonización desde el 2005 a la fecha fue bastante pobre. Es más, el gobierno frentista decía, hemos sido el periodo que más tierra se dio a colonización. Y yo tenía que corregirle la plana y decirle, no es verdad. El periodo que más tierra se le dio a colonización fue increíblemente en el gobierno de Jorge Pacheco Areco. ¿Por qué? Porque había una tremenda presión social, estaban las marchas de los caneros, había organizaciones de izquierda reclamando tierra para colonización. Entonces eso obligó al gobierno a que actuara sobre el tema, y se había creado una importante presión social en el interior del país. Claro. Pero no solo eso, sino también el improme, que era el impuesto a las propiedades del campo que eran improductivas. Entonces había gente que si no producía se le iba a pagar, se le iba a cobrar una multa, entonces prefirió venderle a colonización. Claro. Eso fue los famosos campos, por ejemplo, de Silva y Rosas. En aquel momento creo que colonización tuvo alrededor de 125.000 hectáreas compradas. En el gobierno de Pacheco Arecos, que fue más o menos, fue un poquito más de lo que compró en los 15 años el gobierno progresista. Así que vamos a aclarar los tantos. Pensando en el Uruguay del 48, sí, era el país de los grandes latifundios, los minifundios aquí cerquita, y se crea colonización para que el Estado entra allí para tener tierras que pueda subdividir y darlo a gente que quiera trabajar con determinadas condiciones, obviamente, para que haya más producción, sí, para que sea para el bienestar de la gente. Es así, bueno, de sencillo. Yo marcaba el mojón de 1815, reglamento, sí, de tierras de Artigas. Exacto. Que fue la primera reforma agraria que hubo en serio en el Uruguay. Y que hay que aclarar que antes de Artigas y después de Artigas, todas las tierras dadas, incluso por los portugueses acá en la banda oriental, sí, fueron reconocidas. Pero durante los 9 meses
que duró la aplicación del reglamento de tierras de Artigas, prácticamente todos los campos dados para trabajar a la gente por la administración de artiguistas fueron desafectados. O sea, era odiado a muerte Artigas, seguro, fundamentalmente por la Junta porteña y los caudillos locales que veían afectado su patrimonio. Bueno, pero más allá de eso, fue en 1815, después toda una serie de acontecimientos que se dieron durante los años 1800 hasta llegar al 1880, donde el Estado uruguayo se sensibiliza, ve la presión que se está ejerciendo sobre el tema de la tierra y crea una comisión de acceso a la tierra, para que después, a mediados del 1900, 1910, 1911, el mismísimo Banco Hipotecario del Uruguay, que era un banco fuerte, se empezara a encargar del tema de la colonización agraria, hasta que un 10 de septiembre, pero de 1923, el mismo día del reglamento artiguista, el Banco Hipotecario crea la sección Tierras y Fomento, Fomento de Tierras, 1923, que dura hasta 1948, cuando pasan todas esas tierras por ley a ser administradas por el ente estatal de colonización. ¿Hacemos la última pausa? Sí. Tenemos una pregunta con un oyente. A la vuelta vamos con eso. Yo hice un resumen muy apretado. Hay muchísimos más datos. Último bloque con Luis acá en el estudio. Roberto se comunica, dice: buen día, colonización. Compró tierra, pero la pregunta es, ¿se las adjudicó a gente que quería afincarse en el campo o las tiene para usarlas y entregárselas a amigos políticamente? Gracias y saludos, dice Roberto. Una pregunta que es abierta. Bueno, es interesante la pregunta que hace el amigo oyente. Yo diría que es un buen emprendimiento ser colono. Y hay varios políticos de todos los partidos que han sido colonos o se han criado en una fracción de colonización. Se hizo un sello en conmemoración de los 75 años del instituto, y cuando va el presidente del Correo a hablar sobre los 75 años, reconoce que él se crió en una fracción de colonización. Claro. El diputado Lust, nieto de colono, hijo de colono, criado en una fracción de colonización. Bueno, dijimos el intendente de Tacuarembó, el actual intendente de Artigas, quien fue intendente de Flores, también colono, el intendente de Maldonado, Antía, el secretario del presidente de la República, que entregó el campo, pero después lo reclamó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Álvaro Delgado, la mano derecha de Mujica, que lo nombró vicepresidente y que después lo mandó a administración de la estancia Anchorena. ¿Cuál era ese? No me acuerdo ese Vega. Ajá. Mario Vera, de Mercedes. Y suma y sigue. O sea, a algunos les ha dado muy, muy buen resultado ser colono. A otros no, pero a unos sí. La ley es clarita. La racional, artículo primero, la racional subdivisión de la tierra, la erradicación del trabajador rural y su familia. Más o menos dice eso. Artículo primero. Dar cumplimiento a lo que dice la ley y darle la tierra a quien la merece y quien la necesita para trabajar. Eso es lo que tienen que hacer. Un senador de la República no puede ser, no debería ser colono, un diputado tampoco. Sin embargo, yo recuerdo, siendo Yerú Pardiñas, destacado dirigente del Partido Socialista y además director de Cerro Largo, ¿no? de Cerro Largo, él una vez lo entrevista la diaria y dice, bueno, sí, pero un legislador puede ser colono. Yo me puse furioso cuando dijo ese disparate. Pero bueno, fue una decisión política dentro de lo que era el partido de gobierno. Eso es desnaturalizar la ley. Eso, en mi opinión, contraviene lo establecido por la ley. Porque la ley establece que es para los que no tienen posibilidad de tener su tierra. Seguro. La ley establece varias cosas. Bueno, también dice que gente vinculada a la producción agraria con títulos como por ejemplo agrónomos, veterinarios, egresados de escuelas rurales, peritos agrónomos, es muy amplia y la ley es muy buena. Yo soy un defensor de la ley de colonización, pero
sea bien aplicada. Claro. Ahora bien, cuando se crea colonización, allá por el 48, había que ver la posición de la Asociación Rural del Uruguay. Furiosos estaban. En Salto, un congreso de la Asociación Rural en el año 48, donde uno de sus dirigentes más importantes, que era don Bordaberry, el padre de Julio María y el abuelo de Pedro, estaba furioso, que decía, porque justo en ese momento en Salto se hablaba de que se iba a comprar lo que después se transformó en Colonia Antonio Rubio, una importante colonia lechera. Van a sovietizar el campo, van a destruir la esencia de la idiosincrasia nacional. Hubo varios, y hubo un destacadísimo legislador, abogado, don Luis Alberto de Herrera, que cuando se comenta, le votamos, que salió muy cómico este legislador, decía, se reía irónicamente, ¿no? Le votamos la ley, sí, le votamos la ley, pero no le votamos el presupuesto. Claro. Y que fue lo que más o menos queda como ocurrió. si nada. Exactamente. Sí. No, colonización yo pienso que podría tener otro vuelo, otra perspectiva. Y si lamentablemente el Frente Amplio hubiese tenido otra inspiración y otra propuesta, colonización podría haber sido algo que no fue, sí, y hubiese frenado todo esto que es el proyecto soyero, el proyecto forestal, que nada tiene que ver con la identidad nacional, ni nada tiene que ver con lo que es las condiciones ambientales del Uruguay. El Uruguay es el país de la pradera. Han transformado la pradera y el poco bosque natural que había, lo han desnaturalizado para imponer un cultivo como la soya, funcional a una economía exportadora soyera a China, y el proyecto celulósico forestal, que nada tiene que ver con la realidad del Uruguay. Y así estamos, con todo el impacto que tiene esto sobre el tema del agua, sobre el tema del ambiente, sobre los residuos tóxicos en el aire, en el suelo y en el agua. En fin, sigue habiendo gente interesada, sigue habiendo lista de espera de gente, digo, que genuinamente quiera dedicarse a esto, que muchos además son gente que se crió en la tierra, que no tiene tierra, pero que sus antecesores la tuvieron o ellos trabajaron, o sea, saben lo que tienen que hacer, quieren vivir en el campo. La ley de colonización también hablaba de eso, tenía como objetivo radicar gente en el campo, ¿no? Sí, la residencia en el medio. Ahí está. Pero con la LUC hubo una modificación donde se permitió trabajar la tierra pero no residir en el medio, en la fracción, ¿no? Alegando de que había buenas carreteras, de que había centros de educación que no estaban en las colonias, que el traslado de los hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo a eso, a que el colono no viva en la fracción, me niego rotundamente, porque el colono tiene que estar en la fracción. No es que es un castigo, es una cuestión de dónde tiene que estar él y su familia. Claro. No tiene escuela, bueno, hágase una escuela. No tiene centro sanitario, hágase un centro sanitario. Necesita un destacamento policial por cuestiones básicas, de DICOSE, de atender a la población, de seguridad, etcétera, etcétera. Hágalo. Electrificación, hágase la electrificación rural. Son cosas que hay que hacer, pero hay que hacer en la colonia para que puedan tener los servicios. Porque podemos pasar 100 años más hablando de que Montevideo, que la población está toda concentrada, que la gente está en las capitales, que falta gente en el campo. Todo eso podemos seguir diciéndole 100 años, pero si no se toman medidas concretas como esta, que ya tenemos las herramientas. Bueno, hay un hecho real constatado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, que es la famosísima despoblación rural, histórica. Pero ¿eso por qué se da? Eso se da porque hay un modelo capitalista predominante a escala mundial, sí, que lo que promueve es justamente eso. No promueve el conocimiento local, la producción local, la erradicación local, no, promueve todo lo contrario. Ahora, por otro lado, hay un movimiento muy importante de gente, de familias que se van al campo, que hacen su casa, que hacen su huerta, que viven con lo que se produce. Y en este momento,
en el momento que estamos viviendo, tener un pedazo de tierra para producir alimentos y producir alimentos sanos es un camino, no solo en el Uruguay, sino en todo el mundo. Cuando se hizo la jornada de ecología en el local del 26, mi amigo Martínez de Bat planteó que gran parte de los vegetarianos, los que consumen productos naturales, son los que más contenido tienen en la sangre de glifosato. Entonces es necesaria una producción orgánica absolutamente natural, y hay necesidad, hay gente y hay demanda, hay sed, hambre de tierras. Seguro, los dueños de la tierra, los dueños del capital, las grandes empresas, no les interesa para nada que colonización funcione, ni en el Uruguay ni en ninguna parte. Sin embargo, a nivel mundial y regional, hay una política fundamental de acaparamiento de grandes extensiones de tierra. Voy a entrevistar a un uruguayo radicado en la Argentina, es un referente en lo que es geopolítica, en lo que es economía y en lo que es historia, porque además es profesor de historia, creo que es egresado de Cambridge, no recuerdo bien, donde justamente en su última intervención, en su último video, él habla sobre el tema de la tierra y el tema de la acaparamiento de tierras en el sur de la Argentina, en la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena. Prácticamente un tercio de la Argentina podría ser comprada por capitales judeo-sionistas. Sí, imagínate en este momento. En este momento hubo 6.000 a 8.000 reservistas israelíes que hicieron toda la identificación de la Patagonia. Y esto tiene que ver con el tema de Malvinas y tiene que ver con nosotros mismos. Claro. Porque nosotros estamos en esa área geopolítica. Sí. Y Uruguay es un país muy, muy interesado por potencias, por intereses extranjeros. Quedaron muchas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, si Marta pregunta si Córdoba sabe qué pasó con Ney Teddy. Juan de Sauce, hola, buenos días. ¿Cuánto le cobra colonización aproximadamente a cada colono por su tierra? Roberto preguntaba qué fue de los campos que estaban en manos del ejército, recuerdo en Arerunguá, en Salto. Y Raúl, por ejemplo, ¿qué relación tiene el ferrocarril, todo el tema con la tierra y colonización? O sea, varias preguntas de los oyentes. Son temazos. En Ney Teddy le transfirieron la equivalencia a otra fracción a los nietos, a los hijos de Mario. Uno de los hijos de Mario renunció a la fracción y el otro seguía con la fracción. ¿Cuánto le cobran? Eso depende de la renta, granjera, lechera, ganadera, agrícola. Bien. En fin, hay varias. No es una cosa fija. Lo otro muy importante es lo del tren. Lo del tren, muy importante. Haber sacado el tren en el año 88 por el gobierno de Sanguinetti fue un golpe de muerte al desarrollo de pequeñas comunidades productivas locales. Yo recuerdo perfectamente, porque estaba trabajando en ese momento ahí, en Estación Andrioni, a 12 kilómetros de La Valleja, al pueblito, que era un pueblito granjero y que hacía algo de remolacha azucarera, lo mató. Claro. Pero lo liquidó. A Baltasar Brun también. Otra pregunta ahí era lo de Arerunguá, las tierras del ejército en Arerunguá. Arerunguá, el último refugio de Artigas. Sí. Bueno, esas tierras allá por el año 2010 se le dieron a colonización. Hay un proyecto de colonización, sí, eso es interesante. Bueno, muchas gracias, Córdoba, por haber venido. Y seguimos por la misma senda luchando por la tierra, la tierra y el agua son vitales y la gente tiene que saberlo. Si tuviésemos en manos del pueblo y colonización diera alimentos de lo que produce al pueblo, otro gallo cantaría. Gracias por la invitación.